Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase, qué gusto me da estar con ustedes y estoy muy contento, la verdad, de todo lo que he aprendido en este tiempo, las experiencias que me ha dado el estar trabajando en este nivel de educación profesional y más en la carrera que tanto me gusta, que es pedagogía. Yo soy licenciado en educación, mi nombre es Pedro Núñez y estoy muy contento en este momento de poder comenzar con el primer tema de la materia que vamos a estar viendo. Siempre me gusta aprovechar el tiempo, muchachos. Entonces, la intención de este video y los que veremos posteriormente, pues es poder transmitirles a ustedes la enseñanza de una manera más práctica, que puedan verlo las veces que quieran, si no entendieron, le puedan regresar. Y claro que siempre estoy disponible para que me pregunten lo que no hayan entendido. Siempre acérquense, externen sus dudas, por más sencillo que sea, siempre tengan esa confianza de venir y decirme si no están entendiendo, si les gustaría saber más. Esto también pues es algo que para mí genera un momento de poder retroalimentarlos. Todas las sesiones que tengamos a través de la plataforma Meet tienen la intención de ponernos de acuerdo, darles las instrucciones correspondientes de cada recurso, porque a veces pueden estar ahí disponibles, pero no sabemos cómo utilizarlos. Entonces yo voy a tratar de estar muy al pendiente de ustedes para que puedan aprender lo mejor, lo máximo que podamos sacarle de provecho a esta materia. Lo vamos a ir haciendo en las diferentes sesiones de Historia Universal en sábado, ¿verdad? Que es el grupo que hoy tenemos. Así que vamos a analizar el temario, que es la historia de la educación, diferencia entre historia de educación e historia de la pedagogía, y vamos a hablar también sobre la historia, su importancia y trascendencia. Empezaremos con el concepto o diferentes conceptos de historia. Lo primero es la historia en general. La historia en general es una disciplina que va a estudiar, analizar y comprender diferentes hechos del pasado. ¿Cómo lo hará? Pues a partir de diferentes recursos, estrategias, pero la base de todo esto pues son los hechos, lo que ya pasó. Eso es lo que vamos a estudiar, lo que constituye el desarrollo de la humanidad desde el principio hasta el presente. Entonces, si se dan cuenta, historia es un campo bien amplio, porque vamos a hablar de todo lo que ya sucedió hasta el presente. Y en un momento más van a ver que la historia no es como que solamente algo que ya pasó, porque a veces este tipo de asignaturas nos parecen aburridas, pensamos que no es interesante, que no tiene mucho que ofrecernos, y la realidad es que hay bastante contenido, hay bastantes temas, hay una lección muy importante que podemos sacar de lo que es la historia y todos los temas que nos va a presentar. Vemos lo que es la historiografía. Este es el estudio bibliográfico y crítico acerca de textos sobre historia y sus fuentes, así como los autores que han tratado estas materias. Verán, muchachos, el hecho de estudiar la historia no significa que ya la comprendas. Esto viene solo cuando haces un estudio historiográfico, que ya vas a empezar de manera crítica a analizar, a identificarte. En metodología de la investigación hay una parte en la cual la persona que está investigando se convierte en más que un investigador porque se relaciona con el tema que está estudiando. Entonces la intención de un estudio historiográfico es que ustedes puedan relacionarse, que vayan de la mano, que no sea solo un tema, que no sea solo un contenido académico, que ustedes puedan encontrarle ese sentido y esa aplicación en su enseñanza-aprendizaje. Vemos en este caso lo que es la historia de la educación. Va a resultar como la historia de la división de las edades del hombre, o sea, la educación, cómo se ha impartido en los diferentes periodos de tiempo. En este caso veremos la educación prehistórica y vamos a conocer cómo se desarrolló, cómo surgieron los primeros sistemas de enseñanza, porque en un principio todo fue espontáneo, pero vamos a aprender cómo se transformó eso en la educación. También aprenderemos cómo las diferentes culturas desarrollaron sus propios sistemas autónomos de enseñanza. Veremos entre las diferentes semanas de esta asignatura también cómo la educación se convirtió en escuela y cómo surgieron los sistemas de comunicación orales y escritos, y aprenderemos también cómo han influido las corrientes filosóficas en los modelos de enseñanza. Entonces hay muchísimo que aprender. Las principales culturas que aquí nos menciona es China, India, Egipto y también los hebreos. Entonces tenemos mucho campo de estudio, no solamente hablaremos de ellos. En este caso no nos vamos a centrar en las culturas prehispánicas, pero sí hablaremos de lo que fue el desarrollo de la educación
más primitivo hasta el desarrollo de la educación después de que nació Jesucristo. En este diagrama que podemos ver, se nos muestra cómo estudiaremos la historia, cómo vamos a repartir su investigación desde la historia general de la educación en la Edad Antigua, con Antiguo Oriente y Grecia. ¿Y por qué hablamos de Grecia como algo tan importante? Porque Grecia es madre de todo conocimiento. Ellos fueron los primeros en darle un significado racional al origen del universo. Entonces, ellos son bien importantes para lo que es la escuela como la conocemos hoy día. Con el Licio, pues obviamente ellos tenían un modelo de enseñanza mucho más fundamentado en sistemas ya académicos. Ellos fueron los que dieron desarrollo a lo que fue la aritmética. Entonces sí tienen mucho que enseñarnos acerca del desarrollo de la educación como tal. Aquí vemos lo que es la Edad Media. La Edad Media se divide en dos partes: Alta Edad Media, Baja Edad Media, la influencia de Roma, el Imperio Romano de Carlomagno y el humanismo y renacentismo. Aquí se parte a la Edad Moderna, que es el humanismo y renacentismo como fuente principal de educación, y posteriormente surge la Edad Contemporánea del siglo XVIII con las revoluciones liberales, el siglo XIX con lo que fueron las revoluciones burguesas, y el siglo XX también tiene su influencia con las revoluciones actuales, que son la revolución de la información que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy vivimos siglo XXI y nos ha tocado pues esta gran revolución, este auge del uso de las tecnologías. Entonces podríamos decir que esta asignatura la vamos a contemplar en tres partes diferentes, desde Historia 1, Historia 2 y más adelante ustedes verán Pedagogía Contemporánea. Entonces es una forma de analizar lo que es la historia. Vemos la historia de la educación como tal, la historia de la educación antes de Cristo. Lo más importante para ellos fue la paideia. Este era para los antiguos griegos el proceso de enseñanza de los niños. Entendía como la transmisión de valores, saberes técnicos inherentes a la sociedad. Lo que fue la educación antes de Cristo era muy importante para la gente aprender a desarrollarse moralmente, espiritualmente y también de manera física. Entonces, con la paideia la intención era enseñarles a los jóvenes cómo podían ellos desarrollarse, cómo podían alcanzar su máximo nivel, no solo espiritual, sino también físico, moral, y con esto creían que intelectualmente, pues ellos serían mejores, alcanzarían el arete y por tanto estarían en un nivel más alto de conocimiento, de racionalidad. La paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. Entonces la intención de este modelo de crianza era que el adolescente o el niño o el joven pudiera obviamente ser aceptado. Entonces la intención de este modelo de crianza era en un momento formar al individuo para que pudiera ser aceptado, que pudiera integrarse sin problemas a la sociedad. El ideal educativo griego se configuró sobre la base de una búsqueda de armonía, la educación física, la educación intelectual y la educación moral. El punto de equilibrio en la paideia griega reside en un ideal de perfección del ser humano, donde se encuentra la razón tras el conocimiento de los valores éticos, la gimnasia y respuesta a las tareas prácticas de existencia cotidiana. Ellos tuvieron muchos filósofos, a pesar de que la mayoría eran atenienses, ellos residían en Grecia, porque Grecia era el lugar donde se centraba todo el comercio, era el lugar más civilizado porque ahí estaba todo el movimiento económico, el movimiento cultural, era un lugar donde había riqueza, entonces era más probable que ahí triunfaran los intelectuales porque ellos llevaban algo nuevo. Vamos a aprender que había diferentes tipos de maestros, estaban desde los filósofos, los sofistas, los empiristas, los escribas, y cada uno de ellos tuvo su nivel de influencia en lo que hoy conocemos como enseñanza académica. A veces se parte lo que es la filosofía y la ciencia, pero la realidad es que la filosofía sí tiene mucha influencia en lo que hoy conocemos como ciencia, porque a partir de ello surgió este conocimiento basado en un método de investigación científica. Si ustedes han escuchado este principio, el método científico se trata de que lo que yo considero que es cierto tengo que comprobarlo. Entonces, todo aquello que es comprobable es cierto. Si no puedo comprobar una hipótesis, quiere decir que es falaz, es mentira. Si yo puedo comprobarla, entonces es veraz.
¿Cuáles son los elementos que influyen en la educación? Son tres: la historia, la religión y la cultura. La historia tiene que ser vista como una ciencia emancipadora que sirva para los educandos a comprender el pasado, la realidad pretérita, para comprendernos hoy día y el sentido de la realidad que hemos construido. De aquí podemos partir a la construcción de un futuro con mayor esperanza para todos, es decir, más igualitario, tolerante y participativo. La realidad es que la historia sí entra en un punto pretérito, porque el pretérito en español nosotros decimos que es cuando una acción ha terminado, pero da lugar a otra. Entonces, la historia, la realidad de este tema es que nos sirve muchísimo, porque el día que nosotros trabajemos con un grupo, le vamos a enseñar su identidad a partir de la historia. Y más adelante veremos esto, no quiero que nos adelantemos. Pero la realidad es que la historia nos va a ayudar a nosotros a tener una identidad. Como educadores, como pedagogos, como maestros, tenemos que desde ahorita ir desarrollando esa identidad de lo que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Enseñamos. ¿Pero qué enseñamos? Valores, conocimientos, actitudes, competencias. Es lo que estamos transmitiendo día a día al grupo que sea. Si ustedes quieren trabajar con nivel básico, nivel medio superior o nivel superior, tienen que tener esa identidad de qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Y vemos que estos tres elementos importantes de la historia, de influencia en la historia, son la religión, la cultura y la misma historia van a transmitirle al individuo una identidad, van a influir en él para que sea quien es. Vemos las sociedades humanas que fueron educadas durante milenios por cosmovisiones religiosas, por quienes ejercían autoridad, lo que se entendía como delegación divina directa. En la materia primero fue el contexto de diferentes politeísmos, de los que se tiene noticia, después los monoteísmos, que se alzaron vencedores en la disputa por lo religioso, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que sobreviviendo hasta el presente impregnan con sus valores y prácticas al mundo contemporáneo. Y sí, en el desarrollo de la historia, las diferentes culturas fueron influenciadas mucho por sus deidades. La educación en un principio sí surgió de manera espontánea, pero llegó un punto en el cual era principalmente influenciada por la cercanía con sus dioses. Ellos consideraban que servir a sus dioses era lo máximo y pues querían agradarles. Entonces aprendían a llevar a cabo sus rituales, las costumbres, las tradiciones, las fiestas que eran dedicadas a estos dioses. Pero con el paso de la historia, los monoteísmos se volvieron más fuertes. Son los monoteísmos. Estos son cuando se adjudica el origen del universo o el poder o se cree, se lleva a cabo un culto a un solo Dios, mientras que el politeísmo es cuando se tienen varios dioses. Desde el punto de vista social, la educación promueve una adaptación a los compartimientos y exigencias del grupo social. También es importante que ésta imprime el deseo de mejora, cambio en la realidad social, garantiza la continuidad y cohesión necesaria que permite perdurar más allá de la vida de los miembros que la conforman. Desde el punto de vista cultural, la educación hace hincapié en que cada grupo social disponga de sus propias particularidades culturales, las cuales hacen que sean peculiares y distintos a otros grupos por el conjunto de actitudes y valores que conforman a su propio modo de vida, su propia identidad, enriqueciendo las sociedades que conforman un país. Entonces vamos a encontrar que lo que hace la historia es que sí, le da una identidad. ¿En qué puntos? Una identidad religiosa, una identidad cultural, una identidad social, una identidad histórica. Porque, bueno, Adolf Hitler decía que si tú repites una mentira muchas veces se vuelve verdad. Ahora, yo te pregunto, si no enseñásemos historia a ningún joven, a ningún alumno, en ningún nivel, y de pronto le empezamos a decir que, bueno, no hay una teoría darwiniana, no hay una teoría de la herencia cromosómica, sino que nosotros fuimos creados por un diseño inteligente, por aliens. ¿Qué va a pasar? Vemos que la historia caracteriza también a cada grupo, o sea, cada uno de los grupos tiene su historia y esto ya es una historia a lo mejor más personal, más centrada, pero yo creo que cada uno de ustedes, su familia, tiene una historia. Si hablamos de la escuela a la cual pertenecemos, que es un grupo,
tiene una historia, tiene 40 años, o sea, es muchísimo que hablar acerca de esta escuela. Vemos también que nuestra ciudad tiene su historia y así podemos ir nosotros ampliando cada vez más este concepto y nos vamos a dar cuenta que en todos lados está presente y la historia influye, porque la historia es la que nos enseña cómo tenemos que ser, cómo incluirnos, cómo participar, cómo ser seres sociales responsables en el grupo al cual pertenecemos. Y vemos que la historia, muchachos, es tan importante porque si no se enseña, no hay una identidad. O sea, si yo no le digo al alumno sobre la revolución, sobre la independencia, si no le hablo acerca de la Guerra Fría, si no le enseño a él cómo se formó nuestro país, cómo fueron nuestros antepasados, los aztecas, él nunca va a saber de dónde vino. ¿Y qué va a pasar con él? Si yo empiezo a repetirle otras cosas, que fuimos creados por aliens, que en un tiempo fuimos gobernados por robots, después de 20, 30 años eso va a ser cierto. La generación que venga lo va a creer y va a decir que sí, y lo van a contar y va a hacer transmitir esa historia. Por eso es tan importante que nosotros les enseñemos a los jóvenes cuál es su identidad. Igualmente, si yo a ustedes no les enseño cómo se originó la educación, si no aprenden cómo se formaron los sistemas educativos, de dónde viene el lenguaje, la comunicación oral y escrita, de dónde surgió el alfabeto, las primeras escuelas, pues el día que ustedes lleven a cabo la práctica, no van a tener bases, no conocerán las teorías que se utilizan en la educación, no sabrán también cómo llevar a cabo la praxis, porque no tendrán esa prueba y error. El día que a ustedes se les ocurra hacer lo que se hacía antes, se van a llevar los mismos errores que se hacían antes. ¿Por qué? Porque no tendrán la experiencia. O sea, la intención de estudiar de manera histográfica es que puedan tener la experiencia que ya se llevó a cabo, lo que vivió Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximino, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos estos filósofos, las pruebas que hicieron, las pruebas que hizo Piaget, lo que se hizo en la Edad Media, lo que se llevó a cabo post-renacentismo, toda la evolución que ha tenido la escuela, es tan importante que ustedes puedan entenderla para que también puedan tener la experiencia de lo que se hace en un modelo educativo. Y aquí les aparece una actividad que es hacer una investigación y explicar los conceptos de paideia griega, espartana. Van a hacerla, si quieren, en su cuaderno o en un documento de Word, van a enviar el documento a la plataforma Classroom y van a hacer un video donde ustedes expliquen esta actividad, en qué consistía la paideia, cuál era la griega, cuál era la arcaica y cuál era la espartana. Y así vamos a finalizar esta primera parte de nuestra sesión. Para que administren el tiempo de la sesión y lleven a cabo esta actividad.